Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 522 y vamos a hacer un repaso de las noticias relacionadas con el Vaticano y con ese falso reavivamiento que está habiendo también en Estados Unidos. Vamos a hacer un repaso de las noticias más significativas que han salido esta semana y que vienen a confirmar una vez más el cumplimiento de las profecías que estaban ya escritas en la Biblia desde hace tantos años acerca del tiempo del fin, de cómo serían los movimientos finales en este mundo antes de la segunda venida de Jesús. Bueno, hoy lo hemos titulado de esta forma: Escocia también se rinde al Vaticano. La semana pasada lo titulamos Inglaterra se rinde al Vaticano. Ya sabéis que estuvimos comentando la visita histórica que hizo Carlos III de Inglaterra con su esposa Camila al Vaticano, donde se hicieron toda una serie de oraciones ecuménicas, toda una serie de reuniones, ¿no?, en las cuales se vio claramente que la Iglesia anglicana, de la cual es cabeza el rey Carlos III, está ya en plena sintonía con el Vaticano. Bueno, en esa visita veremos hoy cómo también asistió la máxima representante de la Iglesia de Escocia, que es una iglesia protestante, presbiteriana, y veremos cómo también hubo una rendición en toda regla, y veremos un poco en qué consistió y de dónde viene esa iglesia y, por tanto, la traición que ha sido todo esto, ¿no? Bueno, empezaremos ya sin más demora por la primera noticia que viene a mostrarnos cómo finalmente esta reunión que anunciábamos la semana anterior se produjo puntualmente entre la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, juntamente con la Iglesia presbiteriana de Escocia, la iglesia más importante de ahí, con el Vaticano, con el Papa León XIV. Vamos a leer la noticia que nos dice lo siguiente: el rey Carlos, nombrado cofrade real, signo de diálogo con la Iglesia anglicana. El monarca británico recibe el honor de la Basílica Papal, en la Basílica Papal de San Pablo, extramuros, sentado en un trono con la inscripción evangélica "que sean uno", un deseo compartido por el cardenal Harvey, quien, durante la celebración ecuménica, destacó las relaciones cada vez más profundas y cordiales entre la Iglesia católica y la Iglesia inglesa. Bueno, empezaremos un poco por comentar quién es este cardenal Harvey, ¿no?, este cardenal católico. Aquí vemos este artículo de hace ya un tiempo, en donde se lo denunciaba en este canal por haber permitido, desde su puesto de poder, el nombramiento de gente que estaba relacionada con abusos a menores. Nos dice arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo extramuros, el cardenal James Harvey. Como exmiembro del Departamento de Estado del Vaticano y prefecto de la Casa Pontificia de 1998 a 2012, Harvey utilizó su cargo e influencia para promover activamente el ascenso de clérigos estadounidenses con antecedentes de abuso sexual. Impulsó activamente el ascenso de Monseñor Daniel Pater en el cuerpo diplomático católico, desoyendo las advertencias explícitas del propio obispo de Pater, Lawrence Bressin, quien lo inhabilitaba debido al abuso de una niña de 14 años. Harvey también defendió y apoyó al cardenal Bernard Law, incluso después de que éste se viera obligado a dimitir, en desgracia, por su papel en el encubrimiento de abusos clericales en Boston. Además, respaldó el nombramiento de Theodore McCarrick para Washington, D.C., a pesar de las denuncias de conducta sexual inapropiada por parte de McCarrick, mientras se beneficiaba personalmente de sus donaciones. Bueno, como siempre, todo este tipo de situaciones entremezcladas, ¿no?, con esta cara de santidad que suele querer enseñar el papado al mundo, pero que cuando rascas un poco y vas a buscar
pues el historial de estas personas, pues tantas veces te encuentras con estas situaciones pues tan anticristianas, totalmente anticristianas. Bueno, pues ya sabiendo quién es este Harvey, el que ofició pues esta ceremonia, vamos a leer la noticia. Nos dice ut unum sin, que sean uno, un horizonte que en la oscuridad de nuestro tiempo reaviva la esperanza y el compromiso con un futuro compartido, el de las iglesias católica y anglicana, antaño marcadas por la incomprensión y la sospecha, pero hoy unidas por una profunda amistad. Bajo estos auspicios, la ceremonia de concesión del título de cofrater real al rey Carlos III de Inglaterra en visita de Estado al Vaticano con la reina Camila tuvo lugar hoy, 23 de octubre, en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Bueno, en esta Basílica Papal de San Pablo Extramuros, donde por cierto nosotros la estuvimos visitando en su momento y hemos pues sacado documentación de ahí que en su momento se va a presentar, bueno, pues tenemos este respaldo de sillón en donde pues se ha puesto este escudo, que ya se dice además que esto va a quedar ahí para próximas visitas que puedan hacer pues dirigentes de la Iglesia anglicana y de la misma realeza británica también. Vamos a entretenernos un poco en este escudo porque es interesante, ¿no? En primer lugar, pues vemos aquí el león y el unicornio. Son dos símbolos, uno de Inglaterra y el otro de Escocia. Ya sabéis que Inglaterra y Escocia en un momento de la historia pues, se unieron, ¿no? A través pues, de las armas tantas veces. Y bueno, todos estos dos símbolos, desde luego, pues tienen sus orígenes en Babilonia, como siempre. Como tantas veces estos símbolos tienen origen en Mesopotamia, pues también es el caso de este león y de este unicornio. Además, debajo pues, está la frase en latín, ut unum sin. Esta frase viene pues, de la Biblia Vulgata en latín, concretamente el versículo de Juan 17:21, donde nos dice ut omnes unum sin, que quiere decir, traducido al español, en la Reina Valera del 1960, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, la Iglesia Católica lo que está proponiendo es que se unan no solamente ya cristianos de diferentes denominaciones, sino incluso pues gente de otras religiones, ¿no? Ellos lo hacen pues torciendo este versículo, el claro significado de este versículo, queriendo decir pues que bueno, que a Dios le honra que diferentes tendencias vayan juntas. Esto no es lo que dice la Biblia. La interpretación correcta de este versículo la tenemos, pues, por ejemplo, en el comentario bíblico adventista, que nos dice lo siguiente: sean uno. Habría diversidad de dones, tal como se nos decía en 1 Corintios 12, y es verdad, el Espíritu Santo trae variedad de dones en la Iglesia, no todos en la Iglesia son iguales, no todos hacen la misma tarea, pero debía haber unidad de espíritu, propósito y creencia. Bueno, ya solo con esto nos damos cuenta que sean uno se refería bajo estas condiciones. Desde luego, nada tiene que ver la Iglesia Católica pues, con un luterano, y un luterano pues, seguramente con un adventista del séptimo día. En cosas coinciden plenamente, en otras pues ni en pintura. Entonces esto, desde luego, no hay que hacerlo. Hay que buscar una unidad de doctrina, si no, no se puede andar juntos. No debiera haber contiendas por la supremacía, como las que hacía poco habían contaminado a los 12 discípulos. La unidad que emanara de la mezcla armoniosa de las vidas de los cristianos impresionaría al mundo con el origen divino de la Iglesia cristiana, pero siempre que hubiera pues, esa unidad de espíritu, propósito y creencia, cosa pues, que no hay entre estas diferentes denominaciones de la Iglesia. Así que todo esto al final pues, ya vemos que es un intento ecuménico, saltándose totalmente estas consideraciones que hay en la Biblia, estas barreras que no debemos traspasar. Y todo se hace pues, para que el Papa, cuando llegue el momento, pueda tener la primacía mundial y pueda instalarse pues, en ese tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Ese es el objetivo, que todos vayan juntos, cueste lo que cueste. Bueno, vamos a seguir leyendo el artículo. Pues dicho esto, nos dice la celebración ecuménica que tuvo lugar por la tarde, después de una audiencia privada con León XIV, varios encuentros y una oración por el cuidado de la creación con el Papa en la Capilla Sixtina, fue presidida por el abad Donato Ogliari, en presencia del cardenal arcipreste James Michael Harvey, del cual veíamos ese historial, del arzobispo Stephen Contrell de York y de la moderadora de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, Rosie. Aquí no ha salido el apellido, se nos ha perdido, pero bueno, luego lo veremos. Esta
esta moderadora de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, pues es la máxima representante hoy en día de la Iglesia escocesa. Este es el símbolo de la Iglesia escocesa. Vemos pues aquí un árbol en llamas, esto viene a ser una referencia a la zarza ardiente, y veremos la explicación de la inteligencia artificial acerca de este símbolo. Vemos al fondo pues la cruz escocesa también. Bueno, esto es el símbolo de la Iglesia de Escocia. Ya sabéis que en Escocia pues, es la denominación con más seguidores, la que ha habido siempre, digamos, ¿no? Después del catolicismo. Nos dice el significado pues, de este árbol en llamas. La Iglesia de Escocia adoptó la zarza ardiente como su emblema porque simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, incluso en la persecución y las pruebas. La Iglesia purificada pero no destruida por el fuego, una metáfora de su resistencia durante tiempos de conflicto, especialmente en la Reforma escocesa y las persecuciones posteriores. Esta Iglesia fue perseguida de una manera muy dura. La santidad divina que llama a la misión, tal como Moisés fue llamado desde la zarza. Bueno, pues todo esto es lo que significa esta zarza ardiente. Es la zarza que vio Moisés y también pues viene a simbolizar la persecución, ese fuego de tribulación, ¿no? Ese horno de tribulación que tuvo que pasar esa iglesia cuando fue perseguida pues, por los católicos. Bueno, pues vemos aquí que nos sigue diciendo lema asociado. El lema que suele acompañar al emblema es en latín y nos dice nec tamen consumebatur, que significa, sin embargo, no se consumía. Veis aquí esta frase en latín alrededor del escudo. Bueno, desde luego, pues esta iglesia fue perseguida en su momento por esta iglesia católica con la cual ahora se está uniendo al 100%. Nos dice perseguidor, la monarquía católica escocesa, en especial María de Guisa, regente, y luego su hija María Estuardo, reina de Escocia, pues los persiguieron. El motivo, la reforma protestante inspirada por John Knox buscaba romper con Roma. Bueno, como Lutero y como tantos reformadores. Los reformadores presbiterianos fueron vistos como rebeldes religiosos y políticos. Consecuencia, muchos reformadores fueron ejecutados o exiliados antes de que la reforma triunfara en 1560. Es decir, que antes de que esta iglesia escocesa quedara asentada, pues murió mucha gente en nombre y defendiendo a esa iglesia. Finalmente Escocia adoptó oficialmente la fe reformada, la presbiteriana. Bueno, pues esto realmente es triste ver cómo al cabo de los años esta iglesia que tuvo que padecer la persecución, las torturas y finalmente las ejecuciones perpetradas por la Iglesia católica, pues ahora se están juntando con ellos como si aquí no hubiera pasado nada, olvidando que sus fundadores, sus padres fundadores, a los que les deberían desde luego respeto y obediencia, pues dieron su vida para que esa separación se pudiera consumar. Entonces ya vemos aquí cómo el papado, pues una vez más, ha triunfado con una paciencia infinita a través de los siglos y especialmente a partir de 1960 del siglo pasado, con todo ese Concilio Vaticano II. Ha sido una jugada maestra que los está llevando a los brazos de Roma una vez más y de una forma muy rápida. Por eso el titular de que la Iglesia o que Escocia también se rinde al Vaticano, porque esta Iglesia, que es la máxima representante de ese país, pues vemos como en este acto que ha acontecido esta semana, pues ha firmado totalmente pues, su defunción, su independencia. Finalmente, bueno, pues ya hemos visto esto, ¿no? Aquí no en el comentario, sino en el libro un libro de Ellen White, ¿no? Historia bueno, ahora no me sale el título, pero vemos este trozo seleccionado en el cual habla precisamente de este John Knox. En Escocia el Evangelio encontró un campeón en la persona de John Knox. Este sincero reformador no temía a nadie, nos dice Ellen White. Los fuegos del martirio que ardían a su alrededor solo servían para avivar su celo y darle mayor intensidad. Con el hacha del tirano pendiendo amenazadoramente sobre su cabeza, se mantuvo firme, dando golpes definidos a la diestra y a siniestra para demoler la idolatría. Así se mantuvo fiel a su propósito, orando y librando las batallas del Señor, hasta que Escocia logró su libertad. Es Historia de la Redención. Es este libro, en la página 368. Bueno, pues vemos cómo, desde luego, pues John Knox, que fue el reformador que fundó esta iglesia en Escocia, pues luchó para que hubiese esa independencia y Escocia pudiera ser libre. Bueno, pues con este acto que se ha hecho en el Vaticano, pues se ha perdido esta libertad. Es triste, pero son los tiempos que estamos viviendo y más cosas que vamos a ver.
Vamos a ver quién es esta Rosemary Frew, ¿no? Rosemary Frew, que es la pues, máxima dirigente de la Iglesia de Escocia actualmente. Nos dice la reverenda Rosemary Frew, es la moderadora designada para el periodo 2025-2026. Aquí la veis, es además pastora, cosa que también, según los mandatos de la Biblia, es algo que no es correcto. Luego veremos el porqué. Aquí vemos pues, la fotografía, ¿no?, de esta reunión, en donde vemos al rey Carlos III junto a Camila, junto con el máximo representante también de la Iglesia anglicana inglesa, ¿no?, de Canterbury. Aquí lo vemos vestido de rojo. Y a la derecha, si os fijáis, esta señora bajita con un alzacuellos, pues esta es la Rosemary Frew, ¿no? Rosemary Frew, veíamos aquí, Rosemary Frew, efectivamente, pues también que asistió en esta reunión como máximo representante de la Iglesia escocesa. Acerca, ¿no?, del tema de mujeres pastoras, ¿no? Bueno, vemos este versículo de 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, la mujer también es la Iglesia, por tanto, el varón debe ser la cabeza de la Iglesia como representante de Cristo. Todo esto no se hace porque el hombre sea más que la mujer o la mujer menos que el hombre. Todo esto se hace porque cada cosa tiene su simbolismo y el hombre, en este sentido, representa a Jesucristo, porque Jesucristo era un varón, no era una mujer. Así como Jesucristo es el pastor de su iglesia, pues el que lo representa en la tierra, que es ese pastor que pues, dirige una iglesia, pues también tiene que ser varón para asemejarse en ese símbolo a lo que fue Jesucristo. Las mujeres, desde luego, pues pueden predicar, pueden hacer sus tareas en la iglesia, pueden llegar a formar parte de ella a plenitud, pero el papel justamente de pastor lo debe desempeñar un hombre por ese simbolismo. Bueno, hay iglesias que ya se han apartado totalmente de esto, como es el caso, pues curiosamente, de la Iglesia anglicana y también pues, de la Iglesia presbiteriana de Escocia, que son los que ahora están cayendo en manos del Vaticano. Bueno, cuando uno se aparta de los caminos de Dios, desde luego, pues debilita sus fortalezas y es más fácil de conquistar, no hay duda. La noticia continúa, nos dice el cardenal arcipreste de la Basílica, recordó cómo tras el Concilio Vaticano II, lo que decíamos antes, anglicanos y católicos oraron y trabajaron juntos en innumerables circunstancias, buscando esa unidad por la que oró el Señor Jesús. Bueno, esto ya hemos visto que no es bien así. Ellos se lo llevan a su lado, pero esto no es así. Este diálogo alcanzó un punto decisivo en el encuentro de 1966 entre Pablo VI y el arzobispo de Canterbury, Michael Ramsey, que dio inicio a un diálogo oficial entre ambas confesiones por primera vez desde la Reforma. En ese momento el pontífice colocó memorablemente su anillo episcopal en el dedo del arzobispo. Bueno, esto ya se viene trabajando, por tanto, esta unidad que se ha conseguido ahora con la Iglesia anglicana y la Iglesia de Escocia, pues se viene trabajando desde hace ya pues, más de 60 años, ¿no? Bueno, pues es impresionante cómo las cosas se van sucediendo. La Iglesia Católica, que quiere tener pues, la dirección de este nuevo orden mundial que está instaurando Estados Unidos por todos lados, ya vio en su momento que si quería desempeñar ese papel tenía que ponerse en otro nivel respecto a los demás, tenía que bajar sus pretensiones. Hasta ese momento había defendido que solamente en la Iglesia Católica había salvación y a partir del Concilio Vaticano II pues esto ya cambia radicalmente, de forma que se consigue pues, captar y empezar a captar a las denominaciones diferentes y las religiones diferentes. Fue un paso necesario para poder alcanzar finalmente esta primogenitura del nuevo orden mundial. Vamos a ver ahora un vídeo de los momentos de ese primer encuentro de 1966 entre el Papa Pablo VI y el arzobispo de Canterbury, que se reunieron pues, en el Vaticano, bueno, en Roma, exactamente creo que fue en la iglesia de Extramuros, ¿no?, de San Pablo Extramuros. Vamos a ver la filmación, que ya tiene muchos años, y veréis pues, cómo todo esto se ha ido trabajando desde hace, pues, como digo, pues ya más de 60 años. No city has seen more history made than Rome, and no church more religious history than St. Peter's Basilica. In its Sistine Chapel, a ceremony that could profoundly affect the future of Christian unity brings together for the first time in 4 centuries the heads of the Roman Catholic and the Anglican churches. Beneath the mighty frescoes of Michelangelo, the Archbishop of Canterbury, Dr. Arthur Michael Ramsey,
discusses with Pope Paul VI the initiation of efforts to bring about a reunion of their churches, which were separated with bitterness in the reign of Henry VIII. Both men expressed joy at the possible results of this meeting, of which Pope Paul says, "The world observes, history will remember." At the conclusion of the ceremony, the Archbishop and the Pope embrace in a gesture filled with spiritual symbolism. Later, there will be discussions of the theological differences between the two churches, but at this moment, the feeling is of peace and unity. Bueno, vemos en estas imágenes, que por cierto eran en la Capilla Sixtina, no en San Pablo Extramuros, aunque creo que después también se reunieron ahí, pero en todo caso la cuestión es que vemos, ¿no?, cuando pues, uno analiza estas imágenes, cómo realmente el que lleva la iniciativa en todo esto pues, es el Vaticano, es el Papa, en esos momentos Pablo VI. Bueno, la noticia continúa, nos dice el cardenal Harvey, destacó el trono del rey inglés, creado para la ocasión y que junto al escudo real ostenta la inscripción en latín del Evangelio de Juan, ut unum sin, para que sean uno, un signo de esperanza y compromiso con el futuro. El trono permanecerá en el ábside de la Basílica Papal y será utilizado en el futuro por el propio rey y sus sucesores. La moderadora Rosemary Frew, la de la Iglesia de Escocia, proclamó la primera lectura tomada de la carta de los Efesios 4, del 1 al 6. La escola cantó entonces Ecce Quam Bonum, que cita el Salmo 133 y expresa el tema principal de la celebración. Mirad qué bueno y qué gozoso es, hermanos, vivir juntos en unidad. Bueno, pues va a ser gozoso y va a ser, pues, en fin, bueno, para el objetivo que tienen en mente de dar la bienvenida al anticristo, ¿eh? Solamente cuando, en fin, solamente se podría dar la bienvenida al Cristo auténtico si se estuviera en la doctrina correcta, defendiendo todos la doctrina correcta. Cuando ves que se están uniendo en doctrinas diferentes solo para tener poder, pues eso ya te da una idea de que realmente ellos no van a recibir a Jesús en su segunda venida, sino que al que van a recibir va a ser al que se va a presentar un año y unos meses antes, que va a ser pues este anticristo, Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Todo esto está explicado en la Biblia y todo esto acontecerá, como las demás profecías que han acontecido a lo largo de la historia y que están aconteciendo hoy en día, pues también se acabarán de cumplir las que quedan por cumplir. Esto es profecía y esto sucederá. Entonces, bueno, lo que debemos hacer es prepararnos. La siguiente noticia que os traemos también es muy interesante, ¿no? Vemos pues aquí la situación siguiente. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asiste a misa en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, aquí lo veis con esta actitud tan piadosa, tan entregada, ¿no? Él es un católico devoto y bueno, pues visitó pues, lo que ellos dicen que es la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, desde luego pues vemos, en fin, de una forma impresionante cómo Estados Unidos cada vez está pues tomando más y más abiertamente el rol de segunda bestia que ya estaba anunciado en Apocalipsis 13. Este rol que nos decía, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bueno, aquí no nos vamos a entretener, pero cuando uno estudia, y hay estudios bíblicos en nuestro canal en donde podéis comprobarlo, cómo estos simbolismos corresponden la primera bestia al Vaticano y la segunda bestia a Estados Unidos, pues vemos como este tipo de situaciones en donde pues, ya no solamente los presidentes, sino también vicepresidentes y, en fin, altos cargos de la administración Trump, pues son directamente católicos, abiertamente católicos, algo que durante la historia de Estados Unidos había pasado en contadas ocasiones, ahora pues cada vez es más algo corriente. Nos dice la noticia, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y su esposa, Usha, asistieron el jueves a una misa privada celebrada por los frailes franciscanos en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, durante un viaje diplomático de 3 días a Israel. Bueno, ya sabéis que Vance estuvo en Israel para el tema de la paz, la supuesta paz en Gaza. Vance, el segundo vicepresidente católico de Estados Unidos, el primero fue Biden, cuando estuvo de vicepresidente, se reunió con un grupo de obispos y se confesó antes de la misa, según el informe del pool de periodistas de la Casa Blanca. Bueno, se confesó antes de la misa, ¿eh? Quiere decir que todo un vicepresidente de la nación más poderosa del mundo confiesa sus pecados y sus secretos a otro hombre. Bueno, esto luego veremos
algo impresionante acerca de todo esto. Nos acaba diciendo, el trozo que os hemos seleccionado, la Basílica del Santo Sepulcro fue construida a principios del siglo IV, durante el reinado de Constantino el Grande, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. Es administrada conjuntamente por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa griega y 4 iglesias ortodoxas orientales. Bueno, aquí os traigo un mapa para que nos demos cuenta de que realmente esto no fue el sitio donde fue enterrado Jesús. Fijaros en el centro de la ciudad antigua de Jerusalén, que estaba rodeada por estas murallas que vemos en el mapa, cómo se encuentra en el interior de las murallas pues la iglesia del Santo Sepulcro. Es imposible que esa fuera la ubicación correcta. Y lo vemos pues una vez más en la Biblia. En la Biblia se nos dice claramente que Jesús fue crucificado fuera de murallas. Nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al cuerpo por medio de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesucristo murió fuera de la muralla, fuera de la puerta de la muralla. Luego se nos dice también, allí por causa de la preparación de los judíos, pusieron a Jesús porque aquel sepulcro estaba cerca. Pusieron a Jesús, enterraron a Jesús en un sepulcro que estaba muy cerca del lugar donde fue crucificado. Por tanto, no pudo ser el sitio donde la Iglesia Católica defiende que fue enterrado Jesús. Jesús fue enterrado, como luego se ha demostrado, en el jardín que hay fuera de las murallas. Hay la tumba del jardín, en un jardín que hay. Bueno, lo hemos mostrado muchísimas veces, todavía incluso pues, se ve la marca de la piedra en forma de rueda que rodó para tapar totalmente la puerta del sepulcro. Bueno, pues no hay duda de que ese fue el sitio del enterramiento. Sin embargo, bueno, pues la Iglesia Católica defiende la otra ubicación. En cuanto a lo que decíamos, ¿no?, de que todo un vicepresidente de Estados Unidos se confiese ante otro hombre, pues vamos a ver también lo peligroso que es todo esto realmente, y es algo también contra natura y contra la Biblia. En ningún sitio se defiende que un hombre tenga que confesar sus pecados a otro hombre. Esto se tiene que hacer directamente a Dios Padre, mediante la intervención de Jesucristo, no de un cura ni de nadie. Esto realmente no favorece ni al que está confesando ni al que recibe la confesión, porque imaginaros la cantidad de porquería que llega a poner en su mente y en su corazón pues, el cura de turno que está oyendo todas estas cosas, ¿no? En todo caso, aquí os traemos este artículo, que ya tiene años, pero que desde luego es muy esclarecedor. Nos dice espías famosos del Papa. El primer espía de la red conocida como la Santa Alianza fue un joven sacerdote enviado por el Papa a la corte de la reina de Escocia, María Estuardo. El servicio secreto del Vaticano, la mejor red de espías, lleva operando desde el siglo XVI y sus tentáculos y operaciones extendidas urbi et orbe han asesinado a reyes y papas, envenenado a cardenales y príncipes, blanqueado dinero, han promovido golpes de Estado, traficado con armas, han colaborado en la implantación de dictaduras como la de Videla en Argentina y han cambiado regímenes políticos en algunas zonas del mundo. Algunos de sus componentes residen en Roma en un colegio exclusivo conocido como Rusicum, una formación encaminada a esa actividad. Otros, la mayoría, actúan de espías sin saberlo. El confesionario, con su sagrado secreto y la obediencia debida a la jerarquía, les convierte en miembros involuntarios de esta sutil red de espionaje. Sus objetivos primigenios era aniquilar las doctrinas heréticas y evitar que las enseñanzas reformistas de Lutero, Calvino y otros protestantes prendieran en el pueblo. Pero luego abarcaron también la política de distintos monarcas hasta llegar a confundirse religión y política. Lleva operando como servicio de espionaje desde 1566 y su primera operación se dirigió contra la corriente protestante de Inglaterra con Isabel I. Bueno, pues aquí sale precisamente estas dos iglesias que ya fueron víctimas en su momento pues, de esta red de espionaje y de infiltración, que fue pues, la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia escocesa. Dos iglesias que hemos visto esta semana como han caído ya estrepitosamente delante pues, de la autoridad papal. Bueno, pues ya ves aquí, uno se da cuenta que, en fin, el espionaje vaticano es el sistema de espionaje, es el servicio secreto más potente de este mundo, por delante del de Estados Unidos, del de Israel y del de cualquier otra nación. Nos dice, según la tradición, la iglesia está edificada en el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nos decía la noticia de J. de Vance, es un destino de peregrinación de primer orden para los cristianos que visitan Tierra Santa.
Durante la visita, Vance se arrodilló en oración silenciosa frente a la piedra de la unción. Muchos creen que esa es la piedra sobre la que el cuerpo de Jesucristo fue ungido con óleos y bálsamos antes de su sepultura. Bueno, pues esto no es así. También rezó ante el altar del Calvario, que se cree es el lugar donde Cristo fue crucificado. Según el informe del pool de periodistas, Vance y su esposa encendieron velas en la iglesia. Vance también encendió 2 velas con fuego del sepulcro de Cristo para llevarlas de regreso a Estados Unidos. Bueno, este tema de las velas, también de encender velas, que está pues tan en boga en la Iglesia católica y en otras creencias espirituales, a través del encendido de velas se cree tantas veces que eso te conecta con la divinidad, y en parte es verdad, pero no con la divinidad correcta, porque las velas tienen la capacidad, como ya se ha presentado en este canal muchas veces, de abrir puertas dimensionales que nos conectan pues con esas entidades espirituales que no tienen por qué ser buenas. Precisamente son las del otro lado las que se conectan a través de este tipo de encendido de velas. Vamos a ver un vídeo muy corto en donde una persona que pues realiza este tipo de rituales nos habla acerca de lo que provocan las velas. Vamos a ver el vídeo. ¿Por qué tengo yo sal alrededor de la vela? Pues esto me lo comentó una persona que se dedica a la velomancia, y es que cuando nosotros encendemos velas podemos estar abriendo portales energéticos. ¿Qué hace el sello de sal? Lo que hace simplemente es proteger y evitar que se abran estos portales. Cuéntame en comentarios, ¿ya lo sabías? ¿Lo sueles hacer? ¿Lo vas a hacer a partir de ahora? Un abrazo de luz. Bueno, aquí ni sal ni nada. Lo que no hay que hacer es encender velas pues, para buscar este tipo de conexión con la espiritualidad. Eso no hay que hacerlo porque entonces abres una puerta dimensional que te pone, desde luego, a los pies de los caballos. Bueno, la noticia pues continúa y acaba con esto. Estamos enviando estas luces a la Casa Blanca, desde una iglesia, católica, donde también opera la Iglesia Católica, pues se han encendido estas velas para llevarlas a la Casa Blanca. Dijo un obispo ortodoxo armenio, según el informe del pool de prensa, que Dios bendiga América, Estados Unidos y Armenia y nuestra amistad. Los cristianos tienen muchos títulos para Jesucristo y uno de ellos es el Príncipe de Paz, dijo el vicepresidente Vance, y pediría a las personas de todas las religiones, en particular a mis hermanos cristianos, que recen para que el Príncipe de la Paz pueda seguir obrando un milagro en esta región del mundo. Ellos pretenden que Jesucristo venga a solucionar los problemas de este mundo. Esto acontecerá en la segunda venida de Cristo, pero recordemos siempre, antes de que acontezca eso va a venir otro que se va a hacer pasar por Cristo, que va a ser el mismo Satanás, que va a venir con la apariencia de Jesucristo, con las maneras de Jesucristo, con una bondad impresionante, pero que no va a ser Jesucristo, va a ser Satanás, que va a embaucar pues incluso a los escogidos. Por tanto, tenemos que conocer esto para poder estar preparados para cuando acontezca esa situación. Bueno, pues cuidado con todo esto, ¿no? Y nos dice finalmente, creo que con sus oraciones y con la providencia de Dios y con un equipo muy bueno detrás de mí, creo que lo lograremos, dijo. Bueno, refiriéndose pues a este tratado de paz que hay ahora, empezando en Medio Oriente con esta paz en Gaza, que desde luego todo indica que va a saltar por los aires más pronto que tarde. Aquí os traigo unas imágenes, ¿no?, de lo que son, bueno, estos dos Cristos, el auténtico, que es el de la izquierda. Esto es un retrato que en su momento vio Ellen White, la profetisa que vivió en Estados Unidos en el siglo XIX, y que según ella, pues, era el rostro de Jesucristo, el que ella había visto en todas sus visiones. Y luego está pues este Jesucristo de la derecha, que es una imagen inspirada en el rostro de la sábana santa, una falsificación que no viene de Dios, y que, bueno, pues nos muestra otro Jesucristo, parecido, desde luego, pero con unos ademanes y unos simbolismos y unas señales a su alrededor, que eso no se va a corresponder pues, con lo que va a ser la segunda venida auténtica de Jesús. Ya sabéis que el auténtico no va a poner pie en tierra. En cambio, el falso Jesucristo, el que va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús, que se va a anticipar a la segunda venida, pues este sí se va a pasear por la tierra y se va a pasear por diferentes lugares, haciendo señales asombrosas y hablando de una forma maravillosa, ¿no? Bueno, todo esto es una realidad que no faltan tantos años para que acontezca. Si no conocemos en qué va a consistir la segunda venida auténtica y la falsa venida, pues realmente vamos a ser entrampados. También os traemos pues, este artículo que ha salido en X, en la plataforma X, que nos dice lo siguiente.
Steve Bannon, ya sabéis, pues ahora nos dirá quién es, afirma que el presidente Trump ha destruido la visión de Benjamin Netanyahu para un gran Israel, asegurando que el plan le ha salido el tiro por la culata. Advierte a los estadounidenses que apoyen a Israel por encima de su propio país, que lo hagan con su propio dinero y su propio tiempo. Bannon también afirma que es hora de que se cree un Estado cristiano en Tierra Santa. Bueno, pues Bannon está en contra de que Estados Unidos apoye a Israel y ya aboga directamente porque se cree ahí pues, un Estado cristiano, ¿no? Para que se cree un Estado cristiano en Tierra Santa. Bueno, pues Bannon, desde luego, no va desencaminado. Es lo que va a pasar ahí. Cuando, pues, en fin, Israel, en ese intento de crear el gran Israel y de construir ese tercer templo, pues se rompa la cara con todo el mundo musulmán, va a quedar pues mal parado de todo eso y finalmente el que se va a instalar ahí en el tercer templo va a ser el Papa, va a ser el Vaticano para dirigir ese nuevo orden mundial. Por tanto, sí, en Jerusalén va a haber digamos, un Estado cristiano que además seguramente pues, va a propiciar la solución de los dos estados ya en ese momento, con Israel y con los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero que la preeminencia la va a tener el papado, que además va a ser pues, respaldado no solamente con el poder militar de Estados Unidos, que ya vemos cómo ha entrado en Israel por primera vez, cumpliendo las profecías, sino que además también pues, va a ser respaldado por toda una serie de señales maravillosas en el cielo, provocadas por el enemigo, pues que van a engañar a las multitudes por doquier. Es decir, que esto es la situación que nos viene. Finalmente, la noticia siguiente, también en relación pues, a Estados Unidos, como está cada vez ejerciendo más este poder de segunda bestia, nos dice Trump descarta presentarse a la vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca tras el fin de su mandato. En varias ocasiones ha dejado caer que sus seguidores le piden que se presente a un tercer mandato. Bannon, antiguo asesor de Trump y uno de los ideólogos del movimiento Make America Great Again, que es el Bannon que hemos visto antes, afirmó la semana pasada en una entrevista en The Economist que hay un plan para que el mandatario siga en la Casa Blanca. Va a lograr un tercer mandato. Trump será presidente en 2028 y la gente tendrá que hacerse a la idea, subrayó. Bueno, recordemos que para el 2028, en la primavera, pues va a surgir la ley dominical. Esto también se puede extraer de la Biblia cuando uno hace los cálculos. Bueno, esto querrá decir que si todo sigue como ahora, pues Donald Trump va a ser el presidente en ese momento, porque creo que las siguientes elecciones van a ser hacia noviembre, con lo cual, bueno, pues se puede producir ahí una situación, desde luego, totalmente inusual, ¿no? Además, es muy probable que a raíz pues, de esa ley dominical, pues Estados Unidos entre ya definitivamente en guerra civil. Veremos cuándo se produce, sabemos que va a acontecer una guerra civil, no sabemos exactamente cuándo, pero bueno, podría muy bien pues, ser en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cómo va todo, pero desde luego pues todo va encajando como un puzzle enorme. Las piezas de semana a semana vemos a través de estas noticias, pues es impresionante cómo va encajando todo. Nos dice, sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho este lunes, y vamos a poner atención en todo esto, no he pensado en ello, si bien ha reseñado que cuenta con las mejores cifras en los sondeos que ha tenido nunca. Y atención a esto, además, ha dicho que el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio son geniales y podrían ser buenos candidatos a las presidenciales. Bueno, desde luego J.D. Vance ya hemos visto antes, en eso que os he traído, la noticia, ¿no? Como es un católico, vamos, hasta el fondo, ¿no? Él es un católico totalmente convencido y entregado. Un católico, ya sabéis, que se caracteriza en el sentido de que su máximo dirigente no es el dirigente de su nación, ni el rey de su nación, sino el Papa de Roma. Bueno, pues imaginaros a J.D. Vance, un católico ya abierto, pues supeditado totalmente al Vaticano. Bueno, pues es lo que decía la profecía. Pero es que por otro lado tenemos al secretario de Estado Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, fijaros en esta foto de Marco Rubio, de no hace tanto, que salió en una conferencia de prensa, pues no se le ocurrió otra cosa que salir con esta cruz de ceniza en la frente, la cruz que se ponen pues, en motivo del inicio de la Cuaresma. Marco Rubio también es un católico recalcitrante. Bueno, pues, ¿qué hace este hombre con la cruz solar en su frente, no? Esta es la marca del Papa, No sé si recordáis la semana anterior cómo el Papa bendecía a esos niños haciendo esta misma cruz en sus frentes. Pues es la cruz que lleva el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Pues poca broma, todo esto está cumpliendo las profecías de una forma impresionante delante nuestro. Vamos a continuar. La siguiente noticia nos dice esto. Anuncian que miles de creyentes de distintas religiones se unirán a León XIV en celebración por 60 años de diálogo.
Bueno, una vez más vamos a ver aquí el ecumenismo, pero ya no con otras denominaciones cristianas, sino directamente con las otras religiones del mundo. 3.000 personas de distintas religiones celebrarán el próximo martes 28 de octubre un gran encuentro sin precedentes con motivo del 60 aniversario de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Bueno, una vez más, no nos cansaremos de remarcar Concilio Vaticano II como marcó un antes y un después. Entre los asistentes estarán líderes y representantes del judaísmo, el islam, el hinduismo, el jainismo, el sijismo, el budismo, el zoroastrismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo y religiones tradicionales africanas, que se reunirán con el Papa León XIV, con quien protagonizarán al final un momento de oración silenciosa, todos orando juntos. Impresionante. Al final de esta noticia veremos un versículo bíblico también. Nos dice, se trata de la primera vez que se realiza un evento de estas características, aseguró en una rueda de prensa en el Vaticano Monseñor Flavio Pace, secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La jornada, que tendrá lugar en el Vaticano, incluirá una secuencia de 5 actuaciones artísticas procedentes de diversos países, concebidas como expresión visible de una espiritualidad común, según el funcionario vaticano. Finalmente habrá una interpretación musical proveniente de Estados Unidos titulada We Are the New World, un himno contemporáneo. Seamos el nuevo mundo, ¿no? Bueno, esto viene a decir que vamos a hacer un nuevo orden mundial, es lo que están diciendo. Es que ya lo dicen directamente, es que no se esconden tampoco. El evento contará además con un acto cultural a cargo de Nefesh Trio, que interpretará música tradicional judía fusionada con melodías yemeníes. Israel y el Yemen hoy en día están a matar, pero cuando el Papa se instale en Jerusalén, en ese tercer templo, va a haber una paz mundial que va a durar un tiempo, y esa paz va a también propiciar que Israel entre en paz con el mundo musulmán. En el escenario se dispondrá un podio con el texto original de Nostra Aetate, una planta de olivo y una lámpara de la paz, símbolos de reconciliación y esperanza. Bueno, esperanza en un nuevo orden mundial que va a liderar el papado. Entre líneas siempre es lo que están diciendo. El Papa invitará a todos a seguir caminando juntos con la esperanza que tiene el diálogo, incluso en los tiempos difíciles que vivimos. Bueno, por otro lado, los tiempos difíciles que han creado ellos, esto ya lo hemos dicho muchas veces. El encuentro concluirá con un momento de oración silenciosa, evocando las palabras de San Juan Pablo II en Asís de 1986. Toda oración auténtica es suscitada por el Espíritu Santo. Y aquí otra vez pues jugando a la ambigüedad, como siempre, que son unos auténticos maestros. Es verdad que cuando una persona no sabe de Jesucristo, bueno, pues toda oración que eleve a Dios pidiéndole ayuda, y sobre todo también ayuda para saber la verdad, pues está movida por el Espíritu Santo. Es muy cierto, puede ser que muy bien sea así, claro que sí. Ahora, en el momento que ya una persona conoce el plan de salvación, el camino que nos propone Jesucristo, y lo rechaza para abrazar otra religión, esas oraciones que eleva a Dios no vienen del Espíritu Santo, vienen del otro. Esto también es algo que no es que lo digamos nosotros, es que la misma Iglesia Católica lo sabe. Entonces, bueno, ¿a qué están jugando, verdad? Bueno, están jugando a reunirlos a todos a cualquier precio para ellos finalmente liderar el nuevo orden mundial. Monseñor Pace concluyó subrayando que a pesar de los avances, el camino iniciado con Nostra Aetate sigue siendo un proceso en desarrollo. Han pasado 60 años de concienciación, diálogo y relaciones, aunque ha habido dificultades y ralentizaciones. No hay vuelta atrás. Nos dice que no hay vuelta atrás, y es que lo dicen también ellos claramente. No hay vuelta atrás para el nuevo orden mundial. A ver si nos vamos ya, empapando de todo esto, ¿no? Empezando por mí mismo, porque cuando uno ve todo esto como se está produciendo ante tus ojos, ¿no? y ves cómo vas por la calle y la gente vive totalmente ajena a todo esto, pues dices, madre mía, lo que va a acontecer en este mundo en poco tiempo, y qué sorpresa se va a llevar el mundo entero, ¿no? Cuando todo esto acontezca. Por eso es tan importante ir diciendo todas estas cosas, porque la gente debe conocer esto, ¿no? Para que cuando suceda tengan una oportunidad y puedan realmente plantearse su vida y plantearse lo que es la verdad, y puedan pues también plantearse seguirla. En fin. Finalmente, para acabar, nos dice, solo se puede avanzar, sembrando esperanza para el futuro, como nos recuerdan los niños que participan en estos actos, aseguró. Bueno, aquí os traigo este versículo, ¿no? Que es que es clarísimo. Nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Bueno, pues esto está en Amós 3:3.
Claro, ¿cómo vamos a andar juntos? Claro que debemos respetarnos entre todos y debemos amar a todo el mundo y debemos de ayudar a todo el mundo, pero no podemos andar en componendas, andar pues en un mismo camino, trazando planes en fin, y siguiendo una agenda común con personas que no creen lo mismo, que no creen en Jesucristo. Es que esto es una aberración. Bueno, si partimos desde lo que nos dice la Biblia, es algo que no toca en absoluto. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que está haciendo el papado, digamos, pues pagando un precio terrible para poder adquirir esa preeminencia que ellos están buscando. Vamos a ver la siguiente noticia que nos dice: León XIV autoriza la primera misa tradicionalista en el Vaticano tras el veto de Francisco. Esto también ha sido impresionante esta semana, pues se ha permitido hacer una misa tridentina. Ya sabéis que esta es la misa que se oficiaba antes del Concilio Vaticano II, que luego se abolió, bueno, una vez más, porque esa misa era totalmente recalcitrante y ellos querían pues, ofrecer una imagen de apertura para que las otras denominaciones y las otras religiones pudieran ser captadas por ellos. Pero hubo una sección, un sector de la Iglesia Católica que no, en fin, no quiso entrar en todo eso y quedaron pues, en la oposición, ¿no? En la oposición tradicionalista. Bueno, este cardenal Burke, que es el que ha oficiado esta misa, pues tuvo sus más y sus menos con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco la prohibió también, pero este Papa León XIV pues parece que la ha permitido, bueno, parece no, ya la ha permitido y se ha celebrado, ahora lo veremos. Y por tanto, bueno, pues una vez más, ¿no? Vemos como el Vaticano, ahora pues lo que toca, parece pues que haya también ese ecumenismo entre las diferentes tendencias y secciones y facciones, ¿no? Pues de lo que es la Iglesia Católica. Vamos a ver un vídeo donde veremos pues en los días de Francisco cómo hubieron pues esos desencuentros. Vamos primero a ver el vídeo y luego leeremos la noticia. Che per un impegno dell'ultimo minuto non è potuto essere presente, ho visto però la fede. Quindi per me questo è un grande richiamo a me, al mio lavoro, all'aspetto educativo. Io ho già risposto a questa domanda in altri luoghi dove ho detto che io sono stato scosso leggendo il testo. Come mai avrebbe fatto quella dichiarazione se ho partecipato? Siamo un po' seri. Permesso. Grazie. Dicevo, da 11 anni è una testata che è diventata nel tempo un punto di riferimento per il mondo. I 5 dubbi trattano esclusivamente la perenne dottrina e disciplina della Chiesa, non un'agenda del Papa e certamente non un'agenda dei noi 5 cardinali. Bueno, pues ahora que sabemos quién es el cardenal Burke, vamos a leer la noticia acerca de esta misa tridentina que se ha celebrado finalmente. Nos dice: este sábado por la tarde, los seguidores del rito tridentino podrán asistir a una misa en la Basílica de San Pedro, como las que se celebraban antes del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco limitó estas ceremonias desde el año 2021, pues consideraba que no contribuyen a poner en práctica las reformas del Concilio Vaticano II ni a la unidad de toda la Iglesia. Bueno, esto son excusas. Lo que en realidad se buscaba aboliendo esto era poder sintonizar mejor con las otras denominaciones. Con la aprobación del Papa León, la celebrará uno de los defensores del regreso de este rito, el cardenal Raymond Burke, en ocasión de una peregrinación de católicos tradicionalistas por el jubileo. Para entender el significado de esta ceremonia, hay que recordar que uno de los símbolos del Concilio Vaticano II es el nuevo rito de la misa introducido por el Papa Pablo VI, que lo veíamos antes en ese acto de ecumenismo con la Iglesia anglicana en su momento, que adaptó las rúbricas de la Eucaristía al lenguaje de su tiempo, introdujo mayor variedad de lecturas bíblicas y consintió que las oraciones no fueran en latín. La medida incluyó la prohibición del ritual celebrado hasta entonces, la llamada misa tridentina. Bueno, pues, en fin, jugadas por todos lados, donde dije digo, Diego, luego pues otra vez al contrario, todo para ir captando poco a poco a todos en ese nuevo orden mundial que ellos van a liderar.
son unos maestros en fin, de los espejos, ¿no? Unos maestros de andar tras bambalinas, de ir moviendo las cosas con paciencia, pero con criterio, a través de los siglos, sin perder la paciencia en ningún momento. En fin, ellos, pues desde luego están dirigidos por una inteligencia que no es humana, como ya hemos dicho muchas veces, y que no es precisamente la del Dios de la Biblia. En fin, si fuera la del Dios de la Biblia, ellos guardarían los 10 mandamientos tal como están en Éxodo 20, y ellos no guardan esos mandamientos, guardan otros, ¿no? En fin, ya son muchas cosas que uno va viendo. Finalmente, esta misa se celebró, nos dice el cardenal Burke, celebró la misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Otra noticia, 27 de octubre el Papa se reunirá con el patriarca de la Iglesia Siria de Oriente. Será la primera visita oficial de su santidad Mar Awas III al pontífice. El patriarca llegará al Vaticano acompañado de los miembros de la Comisión Mixta para el Diálogo Teológico entre ambas iglesias. Bueno, aquí vemos pues otra jugada maestra que ha acontecido esta semana, como pues el Vaticano ha conseguido finalmente también poner a sus pies pues la Iglesia Asiria de Oriental, ¿no? La Iglesia Asiria Oriental, que es una iglesia católica, de corte católico, pero totalmente independiente al Vaticano desde hace ya 1500 años, pero que finalmente pues, ha entrado también en este ecumenismo. Bueno, las cosas se están acelerando realmente. Analizando todas estas noticias vemos como cada vez los pasos son más rápidos, y es normal porque los tiempos que nos marcaba la Biblia pues están a la vuelta de la esquina, y ellos tienen ya poco tiempo para instaurarse en ese tercer templo de Jerusalén. Por tanto, los movimientos cada vez van a ser más rápidos y los cambios también. Bueno, os dejo la noticia para que podáis leer pues, cómo ha sido este encuentro. También nos decía el Papa Mar Awa III que el diálogo acelere la celebración en el mismo altar. Ellos están ya totalmente de acuerdo en fusionarse, en ir juntos y entrar en ese ecumenismo. Papa León XIV recibe al líder de la Iglesia Siria de Oriente y le dice cuál es el reto para la unidad entre ambas iglesias. Bueno, pues también más de lo mismo, ¿no? En fin, ellos, esta iglesia, y esto es interesante, esta Iglesia Siria Oriental son nestorianos. Vamos a ver lo que es esto del nestorianismo, porque es interesante. Nos dice los nestorianos eran seguidores de Nestorio, un patriarca de Constantinopla que vivió en el siglo V. Él pensaba que en Cristo había dos personas distintas, la divina y la humana. Esto chocaba con la creencia de la Iglesia de que Cristo era una sola persona con dos naturalezas divinas. Por esto, el nestorianismo fue considerado una herejía. Bueno, nos dice, ¿te gustaría saber más sobre este movimiento? Nos preguntaba la inteligencia artificial. Bueno, fijémonos aquí, ¿no? Cómo pues, esta Iglesia Asiria Oriental defiende que Jesús era dos personas, el Jesús divino y el Jesús humano, dos personas separadas, y que esto chocaba y sigue chocando totalmente pues, con la creencia correcta de que Jesucristo es una sola persona. Lo que pasa que tenía pues, dos personalidades, ¿no? Tenía la personalidad del Cristo divino, ¿no? Del Hijo de Dios que estaba en el cielo, y luego pues, de ese Hijo encarnado en un ser humano. Pero es la misma persona. Esto Ellen White, además, ella siempre habla de tres personas de la divinidad, tres personas, tres poderes en el cielo, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego también se dice de Jesucristo que tenía pues dos individualidades, en algún sitio se dice, bueno, que es lo mismo que decir que tenía dos personalidades. Esto es importante porque hay gente, ya lo sabemos, que bueno, ha dejado de creer en el trinitarismo, ya no creen en que en el cielo hay tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y creen pues que en el cielo solamente hay dos poderes, que es el del Padre y el de Jesucristo. Y que Jesucristo, al ser dos personas, pues es también el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, esto es, en fin, un error, desde luego, y esto está pues penetrando pues cada vez más en algunos sectores en los cuales pues todo esto va a tener desde luego consecuencias, porque es un tema que no es menor. Estamos hablando pues de Dios, de la divinidad. Así que bueno, todo esto son cosas que debemos de ir también pues entendiendo, porque cada vez a medida que nos vayamos acercando al fin, pues, en fin, las sutilezas van a ser más intensas, van a ser más agudas, ¿no? Y eso, pues, si no estamos bien asentados, nos puede llegar a hacer tambalear. Así que, bueno, en fin, quería pues comentaros también todo esto acerca y en relación a la Iglesia Asiria Oriental, que tiene este tipo de creencias de Nestorio.
La siguiente noticia nos dice esto: el Papa se reúne con el primer ministro y el viceprimer ministro libanés. El Papa también tiene intención de ir al Líbano. Bueno, pues aquí os dejo la noticia también. Nos dice: se expresó la expectativa compartida ante el próximo viaje apostólico del Santo Padre al país de los Cedros, previsto para el 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Bueno, aquí me gustaría destacaros sobre todo pues esta fotografía una vez más, ¿no? Aquí vemos pues estos cardenales en primera línea. ¿Cómo van vestidos? Pues ¿de qué? De grana y púrpura, ¿no? Nos dice la Biblia: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto está en Apocalipsis 17:4. Es otra de las señales que tenemos para poder identificar quién sería esa abominación desoladora, esa apostasía que surgiría después de Jesucristo y que llegaría hasta el final de los tiempos. Bueno, pues esta apostasía es la Iglesia Católica, el Vaticano. Es una señal más, ¿no? Cuando la Biblia se nos decía que estuviéramos atentos, cuando viéramos un poder que vestía de esa forma con la grana y la púrpura, ¿no? Pues que supiéramos que eso es la apostasía, y eso lo hace la Iglesia Católica una vez más. Bueno, hay otras señales, desde luego, pero esta es una más y no menos impresionante, ¿verdad? Otra noticia nos dice: publicado el programa del viaje apostólico del Papa a Turquía y Líbano. Bueno, pues os destacamos esto. En Turquía destaca la firma de una declaración conjunta con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, en el Palacio Patriarcal de Estambul, y la visita a la Sultan Ahmed Cami, más conocida como la Mezquita Azul, una de las más importantes de Estambul, que ya había visto Benedicto XVI y Francisco bajo sus bóvedas y sus llamativos mosaicos. Bueno, pues el Papa, en ese viaje que va a hacer a Turquía y al Líbano, pues va a hacer también, una vez más, pues todo un trabajo ecuménico impresionante, y que va pues, a dar sus frutos en ese encuentro seguro con ya todo lo que es la Iglesia Ortodoxa, como hemos dicho ya tantas veces. La siguiente noticia, ya vamos terminando: el Papa recibe en audiencia al primer ministro húngaro Viktor Orbán. El Papa no deja de recibir a gente. Los políticos, los dirigentes de este mundo saben desde luego quién corta el pastel, ellos lo tienen claro, y ellos no dejan de visitar puntualmente al Papa. Porque la reina de Bélgica vistió de blanco en su visita al Papa León XIV. Bueno, hay un motivo que ya hemos explicado muchas veces, aquí os dejamos la explicación, por si os interesa, pues podáis leerlo. Y finalmente os traemos esta noticia ya para terminar la conferencia, que nos dice: el gobierno de España gasta 3 millones de euros en restaurar un templo masónico en Tenerife. Bueno, esto también, y uno dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Iglesia Católica, verdad? De hecho, hay muchos católicos que critican a la masonería y la denuncian como un poder que está intentando pues, socavar, en fin, la base de la Iglesia Católica. Cuando uno lee la historia, cuando uno profundiza, se da cuenta que esto no es así. Lo que sucedió en realidad fue que la Iglesia Católica, cuando fue derribada por esa ola liberal que inundó Europa a partir de la Revolución Francesa, pues en una jugada magistral lo que hizo la Iglesia Católica fue pues, infiltrar a través de los jesuitas, a través de los Illuminatis y pues, la masonería, para que la masonería, en su empeño de conseguir una sociedad laica, una sociedad apartada de la religión católica, liberada, por eso son liberales, liberada de la religión católica, pues, en fin, crearan una sociedad totalmente desvinculada de la Biblia, del conocimiento bíblico, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, en estas condiciones, desde luego, pues el Vaticano lo va a tener muy fácil para, saltándose los claros mandatos de la Biblia, hacerse pasar por un poder cristiano que va a recibir a Jesucristo en su segunda venida. En realidad, ha sido un poder levantado por el enemigo para poder dar la bienvenida a Satanás, haciéndose pasar por Jesús. Bueno, esto parecerá más o menos surrealista, pero esto es la realidad y esto es lo que veremos, si Dios nos da vida, en estos próximos años que nos vienen por delante. Os dejo la noticia también, por si queréis leer cómo ha sido pues, esta inauguración, esta restauración que han hecho. Se han gastado 3 millones de euros, no es poca cosa. En fin. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia de noticias de actualidad en relación, pues, en este caso, con el Vaticano y cómo está cumpliendo las profecías escritas ya, muchas de ellas hace 2.600 años, 2.000 años otras, en fin, tienen ya muchísimos años, ¿no? Se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Si no conocemos todos estos temas, desde luego nos conviene ir profundizando. Para ello os dejamos pues, esta página web oficial en la que tenéis todas las temáticas ordenadas por temas,
elgranengañofinal.com. También tenéis pues este blogspot, elgranengañofinal.blogspot.com. En ambas páginas tenéis estudios bíblicos. Si no los habéis hecho, os aconsejo que los hagáis. Os va a ser de gran bendición porque ahí pues, podréis con la Biblia ubicaros acerca de qué es exactamente el cristianismo y por qué decimos todo lo que decimos en estas conferencias. Y finalmente pues, tenéis esta página también de YouTube donde pues, hay todas las conferencias que se han ido presentando en Girona y que seguimos presentando cada sábado, incluso algún viernes también, en la cual pues, estamos dando unos temas muy necesarios para poder ubicarnos en este final de los tiempos tan convulsos y que se van a ir acelerando cada vez más a medida que nos acerquemos al tiempo ya final. Así que nada más, pues como siempre, daros las gracias a todos los que colaboráis con este canal, los donativos, las ofrendas que podéis llegar a dar, desde luego no caen en saco roto, todo esto se destina a poder dar el mensaje, a poder invertirlo en lo que es la obra de difundir el Evangelio, porque sabemos, por profecía también, que hasta que no se divulgue por toda la tierra, no va a venir finalmente Jesucristo. Esto es algo que se debe hacer antes de que caigan las plagas. Así que nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Muchas gracias por la atención, desearos lo mejor, que tengáis una feliz semana y pues invitaros a la semana que viene, donde daremos pues más temáticas de las noticias que vayan saliendo esta semana que empezamos ahora. Así que hasta la semana que viene, que Dios os bendiga y hasta pronto.